Ahí. Bueno, buenos días, buenas tardes, barra tardes. Gracias por haber venido, gracias por la invitación, gracias a la gente de LEA por permitirme estar con ustedes una vez más. Hacía tiempo que no venía por acá. Y la idea era charlar hoy un poco acerca de algunas características que vamos a mezclar, probablemente tres cosas diferentes en esta charla. Dolor crónico, sistema endocannabinoide y cannabis, y ver un poco, entender qué es lo que podemos hacer nosotros cuando los pacientes requieren algún tratamiento de este estilo. Y lo primero que se me ocurre plantearme es ¿por qué? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es lo que sucede que hace que estemos acá reunidos el día de hoy? ¿Qué les pasa a ustedes con el tema cannabis laboralmente? Cada vez más consultan los pacientes. Hay un montón de cosas que nos han sucedido en los últimos años gracias a esta innovación que tiene siglos de existencia, solo que la hemos descubierto hace poco, ¿no? Hay un montón de condicionantes de por qué los médicos tenemos que estar actualizados en este tema puntualmente. El desarrollo social que ha adquirido todo este tema del cannabis en su uso medicinal, las opiniones de la gente, el desconocimiento de ambos bandos, los planteos y pedidos del paciente. La gente viene con un frasquito, con un líquido que te dice que es aceite de cannabis, que se lo hizo Doña Rosa, que se lo hizo Don Luis, que se lo trajeron de Chile, de Uruguay, de Canadá, de Tanzania, de donde ustedes quieran, y un líquido transparente, un líquido verde, un líquido rojo, un líquido negro, y ellos se creen que tiene aceite de cannabis. Y lo que tiene de bueno es que te preguntan a vos qué hago con esto. Evitar respuestas inadecuadas, uno lo que puede hacer es decirle, no tengo idea. No tengo idea porque no tengo idea lo que tiene eso adentro. Y hay un concepto en medicina que es básico. Los médicos se olvidan de algo fundamental. Primero, que nada de lo que hagamos los médicos es inocuo, nada. Segundo, que al no hacer cosas que sean inocuas, estamos expuestos a las legislaciones civiles y penales. Pero hay una cosa en la que tendríamos que entender que no podemos incurrir nunca, que es que cuando yo hago una prescripción de un medicamento, tengo que saber qué es lo que le estoy dando, qué concentración tiene el producto que estoy dando, cómo se absorbe, cómo se metaboliza, qué efectos beneficiosos y efectos adversos tiene, qué vía de excreción tiene, qué interacciones farmacológicas tiene. Por lo tanto, cuando alguno de nosotros le dé una idea a un paciente de qué hacer con un frasquito de esos, está incurriendo en un delito, no está respetando su profesión propiamente dicha. Entonces, tenemos que tener eso porque no hace falta que le demos toda la información que la gente tiene si no la tenemos. La gente busca y si vos le diste algo, después te busca más y más y más. Quiere que le des todo, que te vayas a la casa, que limpies el baño, que hagas todo vos. Entonces no es factible eso. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que cada uno pueda hacer sus funciones. El consumo inadecuado. En el año 2017 la legislación argentina estipuló el uso del cannabis medicinal para tratamiento en epilepsia refractaria en niños y que se abría la vía de investigación para distintas otras patologías como en todo el resto del mundo. Lo interesante es que por la ubicación geográfica que tengo yo en mi trabajo en la Fundación Favaloro, que estoy en Avenida Belgrano y Entre Ríos, una vez al mes, hasta ese momento, tenía que cruzar caminando por el Congreso de la Nación para poder llegar al subte para volver a mi casa. Y lo que uno veía ahí, la imagen que uno veía ahí era 10, 15 sillitas de ruedas grandes con chicos con parálisis cerebral, con sus familias y demás, y los otros 400 que estaban ahí eran toda la familia de Bob Marley. Porque se confunde la gente lo que es recreativo con lo que es terapéutico, totalmente. Entonces no era lo mismo y se buscaba un beneficio secundario. Y en realidad se había conseguido ya y se siguió consiguiendo, pero no es lo mismo, decididamente no es lo mismo. La información es inadecuada y nosotros tenemos que estar capacitados para poder cumplir los actos médicos. Pero yendo al dolor, como le dije de entrada, uno dice dolor y dolor no es una sola cosa. Hay distintos tipos de dolor, hay distintas clasificaciones. Mecanismo fisiopatológico, nociceptivo agudo, único dolor normal. Único dolor fisiológico. Generé un estímulo que superó un umbral, activé nociceptores, fibras A delta C hasta posterior de la médula, tálamo, corteza somatosensitiva. A la vez se activa la vía de modulación descendente,
hace espinotectal, espino-reticular, van a las zonas medias del cerebro y genera la producción de péptidos opioides endógenos, antes llamados endorfinas, liberan noradrenalina, serotonina, dopamina, que van hasta posterior de la médula, que pretenden modular el ascenso del estímulo doloroso, sistema de modulación descendente. Esa es la fisiología que tenemos preparada en el organismo para que cuando hay un estímulo yo pueda tener una reacción de alarma y alejarme del estímulo doloroso. Me acabo de clavar un clavo, me corrí inmediatamente. Es un acto reflejo que tengo en función de lo que tenía como dolor. Ese es un dolor normal que uno lo trata con antiinflamatorios analgésicos. Todo dolor que no es normal es difícil de tratar. Y vamos a ver los otros. Dolor nociceptivo crónico, dolor neuropático, dolor nociplástico, antes llamado dolor por sensibilización central, por su transcurso en el tiempo agudo o crónico, que es más que una cuestión temporal el dolor crónico, por la clasificación etiológica, si es oncológico, si no es oncológico, si es somático, si es visceral, si es ortoarticulomuscular, cutáneo mucoso, si es psicogénico. Pero con el paso del tiempo hemos definido el dolor crónico como un dolor que duraba más de 6 meses, después se dijo un dolor que duraba más de 3 meses, perdón, una interrupción. Esto hay un PDF de esto mismo que está ahí en la computadora, que se lo roban después todo lo que quieran, no hay ningún problema. Además de la grabación que queda en el canal. Bien, entonces digo, con el paso del tiempo se estipuló una cuestión temporal para definir dolor crónico, pero hay una definición que es más fisiológica de dolor crónico, que es aquel dolor que persiste cuando la causa que lo generó ha revertido. Entonces yo tengo una cirugía de apéndice, que es tejidos blandos, que al mes está terminada la cicatrización, y al mes y un día me duele como el primer día de la cirugía, yo tengo que entender que ese dolor es anormal. ¿Le pondré el rótulo de crónico cuando cumpla más de 3 meses? Sí, pero ya lo estoy pensando terapéuticamente como que lo voy a tratar exactamente igual que un dolor crónico. Entonces no es solamente una cuestión de tiempo transcurrido, es una cuestión de los mecanismos, porque la alteración que produce el estímulo doloroso en las personas lleva modificaciones tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central, activación de las células de la glía, migración de las células de la glía, liberación de más neurotransmisores excitatorios, modificaciones genéticas que van a favorecer la aparición de receptores que van a transmitir estímulo doloroso, aunque ya le hayas cortado la pierna y no tenga génesis el dolor. Por lo tanto, dolor nociceptivo agudo, me interesa el lugar de generación del dolor. Dolor crónico, el lugar donde se genera el dolor, es lo que menos me va a preocupar. De hecho, como vamos a ver después, rápidamente, dolor nociceptivo agudo, antiinflamatorios analgésicos, dolor neuropático, dolor crónico, dolor nociplástico, ¿qué usamos? Drogas que actúan en el sistema nervioso central. Por lo tanto, la periferia ya no nos interesa tanto, nos interesa lo que ha generado en el sistema nervioso el cuadro doloroso. Y el dolor crónico está mal entendido, maltratado, y tenemos que entenderlo, porque compromete a gran parte de la población. Es una de las principales causas de ausentismo laboral. Los médicos, lo que se llaman médicos de atención primaria o médicos clínicos de atención primaria, reciben permanentemente este tipo de pacientes. La consulta más frecuente en la práctica diaria es el dolor. Sin embargo, no estamos formados para eso. Y el dolor corroe la vida de las personas, deteriora la calidad de vida de la gente. Entonces, cuando hablamos de dolor, no estamos diciendo solo de 0 a 10 cuánto te duele. Estamos hablando de cómo compromete el descanso, cómo compromete las relaciones personales, las relaciones laborales, la cobertura social, la posibilidad de integrarse en un medio, la posibilidad de tener tratamientos, de acceder a los tratamientos, el compromiso de la psiquis de alguien que tiene un trastorno doloroso que no tiene respuesta, trastorno de ansiedad, depresión mayor. Entonces, es un combo que realmente tenemos que entenderlo para poder ver cómo tratarlo. Casuísticas de Estados Unidos nos plantean que el 20% de la población de ellos tienen cuadro de dolor crónico. A nivel mundial se calcula que entre el 25 y el 30% de la población mundial tiene un cuadro de dolor crónico. Entonces es importante esto porque por frecuencia de aparición lo vamos a ver seguido. Y un dato no menos importante, y para entender el concepto de dolor crónico que nos excede a lo que es la atención personalizada que hacemos con los pacientes, es que en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2011 hicieron un análisis económico de lo que significaba el dolor, el diagnóstico, los tratamientos, ausentismo laboral, reemplazos laborales, estrategias para poder llevarlo adelante, y vieron que por año se gastan aproximadamente 600.000 millones de dólares en todo lo que el dolor
compromete a la vida de la gente. Por lo tanto, el dolor es un serio problema de salud pública que no está contemplado. De hecho, cada vez que tenemos un paciente con dolor crónico, tenemos que hacer un montón de papelitos para que le incorporen el programa médico obligatorio. Oncología sí te lo cubre. Después te cubren epilepsia, te cubren diabetes, en la mayoría de los productos. Para dolor crónico, que tendría que ser principal, porque va a tener mucha más prevalencia que todo el resto de estos cuadros que estamos hablando, es un problema grave todo esto. En el año 2019, la OMS y la Asociación Internacional de Estudio del Dolor se pudieron poner de acuerdo para que en la clasificación internacional de enfermedades finalmente se incluyera el dolor crónico como una entidad propiamente dicha. Y se entiende el dolor crónico como una enfermedad neurológica, es un daño del sistema nervioso, es una enfermedad propia del sistema nervioso y todas sus repercusiones, y se divide en dolor crónico primario, con un montón de variantes, y dolor crónico secundario. Y esto nos permitió, de alguna manera, facilitar la orientación diagnóstica y terapéutica al objetivo que perseguíamos. Sin embargo, les voy comentando, les dije antes, dolor nociceptivo agudo es fácil, antiinflamatorio analgésico la mayoría responden. Cuando empiezo a complejizar el dolor, dolor neuropático, ya cuando vemos pacientes con dolor neuropático tenemos que estar preparados para fallar. Se calcula que a más del 50% de los pacientes que atendamos con dolor neuropático le vamos a bajar más del 50% del dolor. Pero hay casi una mitad en lo cual no vamos a poder incidir terapéuticamente. Y cuanto más complejizo el dolor, menos eficacia va a tener. Y hablo de eficacia es poder bajar el dolor y lo que compromete la vida, no solo resolverlo definitivamente. Y un concepto todavía más interesante es entender que en la perpetuación del cuadro doloroso, en la cronificación del cuadro doloroso, se superponen los distintos mecanismos fisiopatológicos. De hecho, hoy en día se contempla que el dolor crónico es sinónimo de dolor mixto. Y hay un concepto que es también fisiológico que tenemos que entender. La activación persistente de un estímulo doloroso va a llevar a la sensibilización del sistema nervioso periférico, central, la activación de los mecanismos que rápidamente les recité hace un ratito, que eran los que producían las alteraciones del dolor crónico. Ese sistema nervioso central y periférico que está funcionando en mayor irritabilidad por un paciente que tiene dolor en forma continua y crónicamente, ya está seteado más arriba, ya está seteado funcionando con dolor en forma permanente, dolor crónico. Cuando uno le agrega un dolor agudo a un paciente con dolor crónico, está generando un estímulo que va por la vía de conducción que les comenté antes, pero que va a recorrer las mismas áreas que tiene el estímulo que terminó siendo dolor crónico y va a terminar sintiéndose en los mismos lugares que están seteados con más sensibilidad de dolor crónico, solo que este es agudo. Por lo tanto, cuando tengan un paciente con dolor crónico que padece un fenómeno agudo, el dolor agudo va a doler más y el dolor crónico se les va a salir del manejo que tenían. Entonces estén atentos cuando reciben pacientes que estaban estabilizados con un cuadro de dolor crónico, que cualquier desequilibrio de este cuadro con un dolor agudo lo va a llevar a la falla del tratamiento. Van a tener que modificar. Dolor crónico, ingresa para operarse de cualquier cosa, se fracturó, esa fractura duele mucho más, les va a costar más tratarla y lo otro se va a desequilibrar todavía mucho más. ¿Y qué hacemos con los tratamientos? Cuando es dolor nociceptivo, sobre todo agudo, seguimos los lineamientos habituales de la escalera terapéutica de la OMS, antiinflamatorio con paracetamol, si no me alcanza segundo escalón le agrego opioides menores, si no me alcanza opioides mayores, si no me alcanza procedimientos intervencionistas, sabiendo que dependiendo del cuadro el intervencionismo puede migrar como baranda en la escalera, puede subir o bajar dependiendo de la necesidad del paciente. Y esto es para el paciente ambulatorio. El paciente quirúrgico, el paciente traumatizado, invertimos la escalera. Empezamos con lo más potente y vamos bajando a medida que me alejo, siempre y cuando la respuesta sea natural. Y como les decía antes, cuando hablamos de dolor neuropático, que es lo mismo que vamos a usar para dolor central, tenemos primera línea a nivel mundial de dolor neuropático, pregabalina, gabapentina, duloxetina, amitriptilina en nuestro medio porque es barata. Otros te venden la venlafaxina, que la venlafaxina en realidad... Duloxetina y amitriptilina tienen la utilidad como antidepresivos porque inhiben recaptación de serotonina y noradrenalina. Al inhibir la recaptación de estos neurotransmisores que yo generaba con la modulación descendente para frenar el ascenso del estímulo doloroso, estoy actuando en esa parte. No estoy actuando para que el paciente esté dolorido y contento con los antidepresivos, sino que trato de frenar el ascenso del estímulo doloroso.
Y se dice que matemáticamente, y el ser humano no es un fenómeno matemático, pero matemáticamente da mejor resultado los antidepresivos que tienen inhibición de recaptación dual. Y nos vendieron la venlafaxina, pero la venlafaxina es inhibidor de recaptación de serotonina hasta arriba de los 200 miligramos, que solo algunos psiquiatras utilizan esas dosis. Nosotros en dolor somos más proclives a lo que llamamos polifarmacia racional, asociar dos o más fármacos de distintos mecanismos de acción para poder acceder al dolor de distintos abordajes, utilizar menos dosis de cada uno de ellos, tener menos efectos secundarios y más eficacia terapéutica. Entonces, no voy a llegar nunca a 200 miligramos de venlafaxina. De hecho, amitriptilina, cuando la aprendimos en la facultad hace unos cuantos años, la dosis para depresión en psiquiatría eran 75 a 150 miligramos día y empezaba a actuar a las 2 semanas por los mecanismos que tenía. Cuando yo utilizo amitriptilina en dolor, utilizo 10, 12,5, 25 miligramos, cuya acción ya se establece a las 48 o 72 horas. Por lo tanto, no es por el mismo mecanismo de la vía del manejo de la depresión, sino que es por la modulación descendente del dolor que alcanza este estado rápidamente. Pero bueno, usamos dosis que son diferentes, que son más pequeñas y que pueden combinarse. Pero algo a tener en cuenta muy importante, nosotros sabemos que para tratar el dolor y sobre todo el dolor crónico vamos a ver estrategias farmacológicas, estrategias no farmacológicas. Las estrategias farmacológicas apuntan al dolor y su intensidad y la causa directa. Las no farmacológicas apuntan a mejorar la calidad de vida del individuo. ¿Qué es lo que está comprometido por el dolor crónico? Con un pequeño inconveniente, que en casi todo el mundo y sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, las opciones terapéuticas no farmacológicas no están cubiertas por las prestadoras de salud. Entonces lo único que podemos hacer es darle pastillitas a la gente. Y ahí es un concepto a tener en cuenta. Voy a aportar una parte, pero tengo que buscar en otras estrategias qué es lo que puedo llegar a hacer. Y un concepto importante de esto del deterioro de la calidad de vida del paciente con dolor crónico es que cuando le preguntamos qué intensidad tiene, de 0 a 10 cuánto te duele y te dice 8, interpretamos que es un dolor muy intenso y lo primero que nos viene a la cabeza es el nivel de daño que tiene a nivel físico, la injuria que se produjo en los tejidos. Sin embargo, como hay tantos otros fenómenos que acompañan a la producción de este cuadro doloroso, alguien puede tener un dolor crónico 8 sobre 10 en el cual la injuria, el trauma físico sea menor y todas las otras discapacidades que genera en la vida el dolor crónico sean las que más lo alteren. Entonces le diste un montón de medicación para el dolor y no respondió. Y no es que no quiere responder, es que estamos equivocando el tratamiento, porque es una batería de tratamientos que tenemos que utilizar con esta gente, sabiendo además un concepto que no se tiene en cuenta tanto como debería tenerse, que se llama variación individual de la respuesta al tratamiento. Vino el paciente con tal cuadro, yo le voy a dar esto, porque siempre doy lo mismo, pero si no tuvo eficacia, tengo que cambiar el medicamento. Si no tuvo eficacia y no lo tolera, cambiáselo, no sigas insistiendo. Si le diste 300 miligramos de gabapentina una vez por día, que no sirve ni para acompañar, y lo tenés 3 años con eso, es porque no entendiste el mensaje, no sirve ese mensaje. Tenemos que ir aumentando la dosis hasta encontrar eficacia o intolerancia en estas drogas fundamentalmente. Entonces tenemos que estar manejando esto adecuadamente dependiendo de cada uno. Y volvamos al porqué original, a todas las causas que motivan que uno tenga que estar hablando de este tema hoy acá. En el año 1995 recién se da por definido lo que entendemos hoy en día como sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema fisiológico del organismo, el de tal vez más reciente descubrimiento. De hecho, se terminó de armar el esquema en el año 1995, en el cual yo dicto en la Universidad Favaloro, en el último año de la carrera de medicina, una asignatura optativa desde el año 2008, que es medicina del dolor para los alumnos del último año de la carrera. Cuando termino el último día que les tomo el examen final, después que termino, les doy una charla de todo lo que es el sistema endocannabinoide, porque terminando la carrera de medicina, hoy, 2024, lo único que le dicen es que hay 2 receptores y que tienen algunas sustancias que andan por ahí. Y no entienden lo que vamos a vivir nosotros ahora, lo que vamos a ver nosotros ahora, donde esos receptores que la mayoría conoce, el CB1, el CB2, son fantásticos. El CB1 se detectó primero en el sistema nervioso central, pero está en todo el cuerpo. El CB2 se detectó primero en el sistema inmunológico, pero está en todo el cuerpo, cumplen distintas funciones.
Pero si yo tomo un cerebro de una persona, lo pongo en la procesadora, lo voy a licuar y después voy a tener varios cañitos que me van a llenar distintas bolsitas de los receptores que tiene el sistema nervioso central, me voy a encontrar con que la bolsa más grande es de receptores cannabinoides 1. Entonces, el primero que tengo que plantearme es ¿por qué? Porque cumple demasiadas funciones, porque actúa en todo lo que es el desarrollo del organismo, el desarrollo de las cuestiones normales y anormales. Por eso hoy en día van a encontrar investigación desarrollada en todo el mundo acerca de enfermedades neurodegenerativas y cannabis, porque tenemos que actuar por ese receptor para ver qué es lo que podemos hacer modificando esos fenómenos neurodegenerativos. Demencia, Alzheimer, Parkinson, autismo, estrés postraumático, lesión post-accidente cerebrovascular, dolor, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, lo que ustedes quieran. Está todo ahí arriba y todo eso se modifica por este sistema. Sistema que tiene, desde el año 95, 3 componentes identificados. Estos receptores cannabinoides lo que van a hacer es regular la liberación de los otros neurotransmisores. Por lo tanto, capaz que vemos que sí, que la serotonina participa en un montón de funciones, pero el que lo activó era este. Entonces nos metimos mucho más profundo dentro de lo que teníamos que saber y resulta que no tenemos la información. Bien. Se describen en el año 95 los 2 receptores básicos, CB1 y CB2, con 2 sustancias llamadas endocannabinoides originarias, que en realidad hay muchas más, pero estas son las más importantes que hay, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que son las que van a actuar en estos receptores, y los pasos metabólicos para poder constituir estos endocannabinoides y poder degradarlos. Y los endocannabinoides son metabolitos del ácido araquidónico. Y cuando yo digo metabolitos del ácido araquidónico, rápidamente nos dimos cuenta todos que venía de la membrana celular. Y es así, toma parte, se fragmenta parte, aporta a la membrana celular esta sustancia, el ácido araquidónico, para que por medio de distintos pasos enzimáticos se unan y se generen justamente estos productos que después se degraden. Y como les dije antes, están a nivel de todo el cuerpo. En estos pasos enzimáticos, lo único que quiero recalcarles es esto porque después nos va a servir. Los precursores lipídicos, se unen el ácido araquidónico con las otras sustancias, forma la anandamida, forma el araquidonilglicerol y después, por la monoacilglicerol lipasa, se degrada y vuelve a generar ácido araquidónico y glicerol. Por lo tanto, tengo un sistema reciclable dentro de mi organismo. Voy a estar continuamente usando el producto que acabo de eliminar porque lo tengo nuevamente como materia prima para ser utilizada. Y por medio de la amida hidrolasa de los ácidos grasos, la FAH, se va a degradar la anandamida en ácido araquidónico y etanolamida. Entonces, recuerden esa FAH que dentro de un ratito vuelve. Cuando empezó el tema del sistema endocannabinoide, se planteó que era, primero, que no son neurotransmisores convencionales. ¿Por qué? Porque no están acumulados en vesículas, se forman según la necesidad. Porque van a estimular la liberación o la no liberación de otros neurotransmisores, van a regular la acción de otros neurotransmisores. Y tercero, porque se veía que la transmisión era retrógrada, era de la célula posináptica a la presináptica. Se generaba el estímulo necesario, se formaba el endocannabinoide a nivel posináptico, iba a la membrana presináptica, bloqueaba o estimulaba el receptor cannabinoide que tenía que hacer que actuara lo que venía a continuación. Después se fue profundizando en el estudio de esto y se vio que tiene algunas actividades anterógradas en la conducción también del estímulo cannabinoide, pero para complejizarlo en el sistema nervioso, cuando uno tiene la estructura de una sinapsis, de la unión de distintos grupos celulares, con células dendríticas, células de la glía, astrocitos y demás, resulta que todas tienen receptores cannabinoides que van a estimular la acción que va a tener que tener eso en ese momento para que genere un estímulo. Pero más importante todavía fue cuando se fue profundizando aún más en el conocimiento y se vio que las estructuras que forman parte de la célula, lo que llamamos las organelas, el corpúsculo de Golgi, el retículo sarcoplásmico, la mitocondria, tienen receptores cannabinoides propiamente dichos. Con lo cual estoy entendiendo una vez más rápidamente que esto va a actuar en todos los pasos de las distintas esferas del metabolismo o del organismo.
a nivel de lípidos, a nivel de hidrato de carbono, a nivel de energía en la mitocondria. Entonces sí vamos a ver cómo se maneja por medio de estructuras derivadas del cannabis la obesidad, los trastornos nutricionales, todo lo que es la astenia, todo lo que es el daño que se produce en el organismo por la debilidad. Y esto es muy importante porque en realidad te está abriendo un abanico enorme de posibilidades, solo que es muy difícil saber qué gotita va a ir a pegar justo en cada lado, ¿no? Todavía estamos muy en ascuas con todo eso. Y encima, para complicarlo un poquito más, no era tan simple, me lo complejizaron. Era mejor ver esto en el 90 que ahora. ¿Por qué? Porque en el 90 teníamos la idea de que teníamos precursor del ácido araquidónico, teníamos la acción de las enzimas, producíamos la anandamida y los araquidonglicerol y actuábamos en receptores CB1 y CB2. Y con el paso del tiempo esto se fue complejizando y se vio que se unían con la glicina, se unían con la dopamina. Entonces tenemos N-acetilglicina como un endocannabinoide, N-acetildopamina como un endocannabinoide. Ampliamos la familia de las sustancias que pueden estimular receptores y ampliamos la familia de receptores estimulados por los endocannabinoides. De hecho, se empezó a llamar endocannabinoidoma justamente a la proliferación del entendimiento de distintos receptores que tenían acción por los cannabinoides endógenos. Y cuando yo hablo cannabinoide endógeno que acciona en un receptor, estoy teniendo que entender que el cannabinoide exógeno actúa en el mismo receptor. Pasa con los opioides. La morfina va a actuar en el receptor opioide igual que los péptidos opioides endógenos. Una va a tener más potencia que otra por la concentración, pero es más o menos parecido el sistema. Y vimos que aparecían distintos receptores y en función del receptor que es activado, estimulado, voy a ver sobre la alimentación, sobre la energía, sobre el crecimiento, el desarrollo, el sangrado, lo que ustedes quieran, está todo vinculado con esto. Y se vio que actuaba en receptores TRPV de la familia vainilloide, que sirvió para que Julius y Pataputian en el año 2021 tuvieran el Premio Nobel de Medicina por describir la acción de los receptores TRPV1 en la transmisión del estímulo doloroso con sensación quemante en dolor neuropático, por ejemplo, pero activado por esto también. Es un receptor cannabinoide. Y ustedes ven que hay receptores que tienen una letra GPR porque son receptores vinculados a la proteína G, igual que los receptores opioides, de la misma familia. Y actúan los cannabinoides sobre los receptores opioides. Actúan en múltiples pasos y en múltiples receptores en forma indirecta. Y tienen esta sigla porque los receptores que tienen la sigla de la familia es porque no ha sido, se llaman receptores huérfanos, porque no ha identificado una sustancia que sea la que lo estimule puntualmente. Ese que está ahí, el GPR55, es el que se considera hoy el receptor cannabinoide 3, porque tiene acción directa sobre los estímulos cannabinoides, pero actúan en múltiples otros para tener distintas consideraciones. Y esto llevó a que Johann Jacobs en el año 2017 enunciara un concepto que es maravilloso, que es un poco decir en pocas palabras lo que yo les quise transmitir hace un ratito. Jacobs decía que el sistema endocannabinoide era el eslabón perdido del entendimiento de la fisiología humana, porque actúa en todo lo que a ustedes se les ocurra. Actúa en todo lo que a ustedes se les ocurra, hay sistema endocannabinoide metido. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestra mente y entender mucho más de lo que veníamos entendiendo hasta ahora, con una particularidad o varias particularidades. Es el principal sistema regulador del comportamiento de las funciones humanas y animales, hasta los animales mínimamente, luego de los unicelulares, los que vienen ya con varias células ya tienen sistema endocannabinoide. Entonces desde ahí abajo viene todo el desarrollo de todo esto, pero con unas características muy especiales. La activación del sistema endocannabinoide tiene lo que se da en llamar tono endocannabinoide para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una activación diferente en función del estatus biológico que tengamos en ese momento. Y como tengo una activación diferente, voy a responder de forma diferente. De hecho, la acción de los cannabinoides, endógenos o exógenos, sobre estos receptores que veíamos nosotros, en aparato cardiovascular, en riñón, en intestino, en cerebro, en lo que quieran, tiene una respuesta en la función normal que no es la misma que en la función anormal. Por lo tanto, va a querer tender a la autorregulación. Por lo tanto, tengo que ver cómo puedo hacer para que justamente esto mejore notoriamente. Y en lo que hace al dolor, en toda la vía de conducción del estímulo doloroso tengo receptores cannabinoides. Por lo tanto, es importante entender que desde la periferia hasta lo central voy a poder actuar de alguna manera. Pero eso era el sistema endocannabinoide. Cuando nosotros decimos cannabis, cada vez que escuchen cannabis, cannabis es planta.
lo que quieran, el fruto de la flor hembra, el cogollo, la ramita, la raíz, el tronquito, eso es cannabis. Cannabis que tenemos algunas especies de la familia de cannabis, cannabis indica, cannabis sativa, cannabis ruderalis, el cáñamo, que es un pariente directo pero que no produce mayormente THC, y el cáñamo se utiliza en producción de fibras, en telas, en todo el pantalón que tengo puesto está hecho con cáñamo, entonces es importante el cáñamo para papeles, para todo eso, pero los productos, los derivados del cannabis, la planta de cannabis tiene montones de compuestos químicos, más de 500 compuestos químicos diferentes, entre ellos distintos fitocannabinoides, cannabinoides vegetales, terpenos, flavonoides, etcétera, etcétera. Decimos, y esto es una analogía que yo hago con el tema de los opioides. Uno escucha por ahí la definición de estas drogas: opiáceos, opioides, narcóticos. Opiáceo es toda sustancia derivada del opio. La morfina es un opiáceo. Opioide es toda sustancia que actúa sobre receptores opioides. La morfina es un opiáceo porque viene del opio y es un opioide porque actúa en receptor opioide. Narcótico, sustancia que produce sueño. La morfina es un opiáceo, es un opioide y es un narcótico. El tramadol no es un opiáceo porque es sintético, es un opioide porque actúa en receptor opioide y es narcótico porque produce sueño. El clonazepam no es ni opiáceo ni opioide, pero sí es narcótico porque produce sueño. Entonces, para poder unificar criterios, digamos opioides, sustancia que actúa en el receptor opioide. No me interesa si es natural, si es sintético, lo que sea, pero dejo de lado este concepto de narcóticos, que es una palabra más de origen norteamericano, que es para hablar un poco del tema de las adicciones y las dependencias, que es completamente diferente. Acá pasa más o menos lo mismo. Cuando yo digo cannabinoide, es toda sustancia que actúa en los receptores cannabinoides. Naturales, fitocannabinoides, sustancias derivadas de la planta, sintéticos, producidos por la industria farmacéutica, producidos en el laboratorio, y no se debe confundir esto con lo que es el THC sintético, porque el THC sintético es un proceso en el cual una sustancia tiene una eficacia más de 100 veces mayor a la neurotoxicidad que tiene el THC, que son el K2, el Spice, el Superman, todas las pastillitas que prueban en las fiestas electrónicas. Entonces, si te matan más de 10 lo sacamos, si matan menos de 10 podemos comercializarlo. El problema es entender que esto es tóxico, pero la concentración de THC es 100 veces o más superior en estas pastillas que son concentrados junto con metanfetamina, con lo cual tenemos un conflicto importante para lo que es la práctica diaria. Y CBD no es THC. CBD no es THC por varias cosas. ¿Qué acciones hacen los cannabinoides en el organismo? El THC es un agonista débil, parcial, de los receptores CB1 y CB2. Simula la acción de la anandamida sobre los receptores CB1 y CB2. Tiene efectos psicoactivos, por eso no está permitido. ANMAT no permite la utilización de THC terapéuticamente porque tiene neurotoxicidad y es psicoactivo. De hecho, no se debería recomendar ningún producto que contenga THC en menores de 25 a 28 años porque como tiene daño, produce daño neurológico y es la etapa de finalización de la maduración del sistema nervioso, sobre todo el lóbulo frontal a los 25 a 28 años, tenemos trastornos conductuales en la gente que está intoxicada con THC. ¿Bien? Entonces seguimos: analgésico, antiespástico, antiemético, orexígeno. Y viene el CBD, que es el producto que disponemos hoy en día en farmacias en el mercado. Y ya empezamos con problemas, porque el CBD no actúa en los receptores cannabinoides CB1 y CB2. Pero está resaltado eso. Ahora van a ver por qué. Agonista serotoninérgico, va a actuar como ansiolítico, como antidepresivo, estimulante del apetito. Activa receptores TRPV, con lo cual actúa en la analgesia, acción antiinflamatoria. Agonista parcial de receptores dopaminérgicos. Van a ver enorme cantidad de publicaciones que vinculan con el tratamiento del Parkinson y sus compromisos biológicos. Contrarresta los efectos psicoactivos, es un modulador alostérico. Cuando se asocia con el THC hace que no me haga tanto daño. No tiene tanta eficacia, pero hace menos daño, menos neurotóxico. Pero ¿qué pasa con el CBD? El cannabidiol inhibe a la amida hidrolasa de los ácidos grasos, que le dije presten atención porque esta volvió. Y la amida hidrolasa de los ácidos grasos era aquella enzima que degradaba la anandamida. Y la anandamida actúa en receptores CB1 y CB2. Por lo tanto, el cannabidiol no tiene acción directa, pero sí acción indirecta sobre los receptores cannabinoides, para tenerlo en cuenta, sobre todo por la eficacia terapéutica que vemos después. Y con respecto a los efectos secundarios,
Mientras lo que vemos habitualmente que el cannabidiol produce somnolencia, cosa que se utiliza habitualmente, sedación, algo de, en algunos pacientes diarrea, en otros algo de intolerancia digestiva. Y se acabó lo que vemos generalmente como efecto secundario del cannabidiol. Mientras que el THC tiene múltiples otros efectos secundarios, sobre todo alteración de la función del aparato cardiovascular, producción de daño neurológico, dependencia, que el cannabidiol no tiene la capacidad de generar dependencia farmacológica como el THC, y todo lo que son las costumbres adictivas farmacológicas. Entonces puede producir deterioro cognitivo severo, incapacidad de respuesta de las personas. No es lo mismo, decididamente no es lo mismo. Cuando uno habla del cannabidiol, y les dije que actúa en distintos tipos de receptores, lo que podemos ver es que dependiendo de los receptores en los cuales voy a tener más acción, voy a tener también eficacia en distintos tipos de cuadros. Cuadros psiquiátricos, cuadros neurológicos, trastornos de ansiedad, epilepsia, dolor. La acción de los derivados del cannabis a nivel del desarrollo de las células oncológicas ha demostrado que disminuye la proliferación celular oncológica, que disminuye la capacidad de mitosis de las células oncológicas, que disminuye la capacidad de migración a distancia, léase metástasis de las células oncológicas, y que favorece la apoptosis de las células oncológicas, la muerte de la célula oncológica. Con lo cual no significa que el tipo que tiene cáncer de páncreas se fuma un porro y se curó, no tiene nada que ver con eso. Eso está en investigación, en desarrollo, pero fíjense ustedes hasta dónde llega todo esto y el enorme espectro con el cual nos vamos a enfrentar en los próximos años. Algunos comentarios. En una publicación que se hizo en Estados Unidos, se utilizó cannabidiol. Se hizo una encuesta con pacientes que tenían estrechez de canal raquídeo, generalmente población añosa, más de 75 años, y se vio que utilizaban cápsulas con CBD. Y lo traigo esto por un comentario muy especial. El uso de cápsulas de CBD se asoció con mejoría significativa en los scores de dolor y calidad de vida. No era solamente intensidad del dolor en dolor crónico. Recuerden toda la parafernalia de globitos que había alrededor. Pero interesante ese otro dato que tiene ahí al costadito. Cápsulas de CBD con THC menor al 0,3%. FDA reconoce la pureza del cannabidiol cuando el acompañante de THC es menor al 0,3%. El cannabis no tiene THC. Que no tenga THC, que tenga THC menor a 0,3%, indica que no tiene acción deleteria ese THC, no es psicoactivo. Tampoco va a tener una cantidad de acción farmacológica importante por la mínima concentración que tiene. Pero les hago un comentario, sobre todo porque esto pasó hace poquito con una persona que tuvo un accidente automovilístico donde mató a otras personas y demás, y cuando le hicieron un dosaje de drogas dio positivo para cannabis. Y el señor no estaba tomando cannabis, estaba tomando aceite de Doña Rosa, de Don Luis, que tenía THC. Entonces, 0,3 y 0,2 puede dar positivo en test de drogadicción, test de cannabis puntualmente. 0,1 y menos no. El cannabidiol, si lo usan en pacientes que sean deportistas competitivos de alta competencia, no tiene problema con los registros de doping, para tenerlo en consideración por si nos toca alguno de esos que es rarísimo. Pero fíjense ustedes que el uso aislado de cannabidiol, no se asoció con efectos adversos en los pacientes con estrechez de canal raquídea. Se veía mejoría en los que tenían cannabidiol solo o cannabidiol con THC menor de 0,3%, que es casi lo mismo, salvo la detección. Bien. Los canadienses tienen productos farmacéuticos derivados del cannabis desde el 2000. Entonces tiene una experiencia enorme en todo esto y la mayor cantidad de publicaciones son canadienses por este tema puntualmente. Y haciendo un análisis retrospectivo de 279 pacientes para ver qué pasaba con dolor, ansiedad y depresión en pacientes mayores de 18 años tratados con CBD, se vio que tenía eficacia en cuadros de dolor, ansiedad y depresión, sobre todo en los cuadros moderados a severos, que son los que no te respondieron a una pastillita o a unas gotitas habitualmente, son los que requieren un tratamiento un poco más complejo. Por lo tanto, tengo una ayuda que es importante y no la tengo que desestimar. Pero ¿por qué cannabidiol puntualmente? Primero porque el uso del cannabidiol purificado me exime de los riesgos del uso del THC.
riesgo de neurotoxicidad, riesgos psicoactivos, riesgo de dependencia farmacológica, etcétera, etcétera. ¿Por qué otra razón tengo que elegir cannabidiol puro? Por la seguridad. La dosis estimada hoy en día para adultos mayores, adultos en general, llega a los 400, dosis máxima 400 miligramos día. En algunas publicaciones llegan hasta 600 miligramos día si no hay intolerancia. En este ensayo que se hizo en fase 1, se evaluó el nivel de toxicidad de dosis 10 a 15 veces superiores. Se llevó a 6.000 miligramos de cannabidiol por día, teniendo la misma cantidad de efectos adversos y los mismos efectos adversos que lo usaban 400 o 600. Por lo tanto, tengo un margen de seguridad grande para usar todo esto. Pero otra cosa importante es que, por ejemplo, FDA reconoce una única molécula como cannabidiol farmacéutico, que es el Epidiolex, que es lo que tiene el Cambis. Es el cannabidiol farmacéutico que tenemos nosotros acá en estos frasquitos. Y habitualmente las dosis en pediatría se estipulan, sobre todo para epilepsia refractaria en niños, hasta una dosis máxima de 20 miligramos kilo día. Cuando se analizaban los frasquitos del que se vendía libre, del que era de venta libre, del venta OTC, como dicen ellos, over the counter, resulta que todo el frasco no alcanzaba esa concentración de lo que tenía que tener una dosis un pibe que tenía epilepsia. Más allá de todo esto, cuando se mandan a analizar los frascos, eso pasó en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa acá en Argentina, cuando los frasquitos se mandan a analizar esos de distintos colores que vienen donde ustedes quieran, se encuentra que aproximadamente el 30% tienen cannabidiol, 70% no. Aceite de oliva, bardal, lo que ustedes quieran, cocinero, está todo metido ahí adentro. Entonces, tengo un problema grave porque no sé lo que estoy recibiendo. No sé lo que estoy recibiendo con una salvedad, que hay casi hasta un 20% de estos productos de venta libre, venta disponible, en locales que hoy en día tenemos un montón en la ciudad de Buenos Aires que ya te venden plantitas y te venden todo eso y te venden los aceites o lo pedís online. Y resulta que hay casi un 20% que tienen concentración de THC, no solo detectable, sino hasta tóxica. Entonces, me expongo yo a un riesgo importante porque estoy exponiendo a un riesgo importante a alguien que depende civil y penalmente de mí, que es el paciente. ¿Bien? Esto ya lo charlamos recién. Diferencias significativas entre el Epidiolex, el cannabidiol, medicamento aprobado por FDA, con los productos que tienen venta libre de CBD. Inconsistentes potencias, no solo no contienen CBD, sino que contienen THC. Dada la inconsistencia de los productos de cannabidiol de venta libre, no hay recomendación formal de dosificación posible para esto. No podemos. Entonces, no se pueden prescribir como un medicamento. El que se vende de venta libre no tiene prescripción, y vamos a ver después que tenemos las regulaciones de todo eso y demás. Pero es una sustancia, es un fármaco, es un producto químico que tiene interacciones farmacológicas. El cannabidiol, por vía oral, tiene una baja biodisponibilidad, se absorbe más o menos un 15%, pero se mejora su absorción si lo incorporamos con las comidas, con lo cual ya tenemos un truco para tener más eficacia, tomar las gotitas con las comidas. Como dura 12 horas en su acción farmacológica, con el desayuno y con la cena estaría fantástico, para tener con las comidas una mayor eficacia. Pero ¿qué pasa con esto? Esa absorción, que la tenemos que mejorar un poquito, va a alcanzar un estado estable de concentración plasmática allá por las 48 o 72 horas. Por lo tanto, si yo quiero titular a un paciente, ya estoy sabiendo que cada 3 días lo puedo aumentar la dosis, porque ya tengo la eficacia alcanzada máxima que iba a tener, o la intolerancia que tenía que tener. Pero lo importante es que se metaboliza a nivel hepático, y se metaboliza por ese gran amigo que tenemos todos, que es la familia del citocromo P450, con todas sus variantes, sus pequeñas estructuras, y resulta que por su metabolismo a nivel del CIP3A4, el CIP2D6 y demás, va a comprometer, entre comillas, las funciones de otras drogas. Puede tener interacciones farmacológicas con otras drogas, lo que no significa que no lo puedo usar. Significa que tengo que tener atención. Comprometen la warfarina, no compromete los anticoagulantes más nuevos. Va a comprometer algunos antiepilépticos, no todos. Va a comprometer de qué manera. Tengo que verlo clínicamente, que es lo que hacemos todos los días.
No tengo manera de adivinar a quién le puede llegar a producir alguna alteración. Por supuesto, cuantos más fármacos tiene una persona, más posibilidad tengo de interacciones farmacológicas. Eso sí, lo tenemos que tener en cuenta, pero cuando utilizamos un producto, después tenemos que ver qué le hizo a esa persona. Y es probable, sobre todo para aquellos que lo están usando hoy en día en sueño, les diría, los que no hacen sueño, que lo dan para que la gente pueda dormir, porque reduce la ansiedad y permite el descanso. En los últimos tiempos tenemos la invasión de la melatonina, le damos melatonina a todo el mundo para que duerma, fantástico, 2 miligramos, 3 miligramos, 6 miligramos. Cuando no tiene eficacia con eso, le agregan 2 gotitas de cannabidiol y se quedó dormido hasta el mediodía. Bueno, bajame la otra que no me estaba sirviendo. O sea, entre los dos generaron un fenómeno mucho mayor. A lo mejor solamente con las gotitas capaz que dormía 6 horas. O sea, tenemos que analizarlo porque esto es artesanal. Ventaja enorme contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a actuar en la matemática aplicada al ser humano, que no es matemático. La capacidad analítica nuestra de ver lo que estamos haciendo es lo que nos desprende de todo eso. Pero tienen acá una serie de interacciones farmacológicas que pueden llegar a producirse con estos productos. Pero hoy en día la investigación ha llevado a que tengamos algunas cosas bastante claras. La mayor parte de los ensayos clínicos que se están haciendo hoy en día, randomizado, prospectivo, multicéntrico, doble ciego, controlado y en inglés, se dedican sobre todo a enfermedades neurodegenerativas y demás, que es lo más importante. Pero está demostrada la utilidad, sin ninguna duda, en la epilepsia refractaria. Estamos ahí nomás con ansiedad, psicosis, esquizofrenia, estrés postraumático, abuso de sustancias, Parkinson, autismo, trastorno del sueño, cesación tabáquica y dolor. Entonces tenemos una herramienta útil, sabiendo, como les dije antes, que lo que disponía, cuando uno plantea la dificultad que nos encontramos estadísticamente con demostrar la eficacia de estos productos, radica en algo fundamental. Cuando yo hago un análisis comparativo de cannabidiol versus cualquier analgésico, estoy haciendo un análisis erróneo, porque no hay ningún analgésico que sea 100% efectivo. Entonces, ¿con qué lo voy a comparar? Es tan lindo como cuando aparecen las publicaciones médicas, ventaja del tramadol sobre el ibuprofeno en el manejo del dolor postoperatorio. Hermano, me acaba de atornillar la columna de arriba abajo y me vas a dar ibuprofeno. A nadie se le ocurriría. Sin embargo, esas son las publicaciones tendenciosas que están llenas las publicaciones médicas hoy en día. Pero esto tenés que compararlo con algo que sea comparable en realidad. Y como no hay un gol estándar, nunca vamos a encontrar eso. Y encima las publicaciones adolecen de un defecto, que es que no muchas tienen gran cantidad de pacientes analizados. Entonces ninguna va a ser conclusiva, pero eso es el pan nuestro de cada día en la literatura médica. Con metaanálisis, revisiones sistemáticas. Un tipo que nunca tocó a un paciente está sentado en la computadora, te junta 42 artículos de los últimos 15 años, selecciona 15 y te dice a vos que estás delante del paciente lo que tenés que hacer. Porque le dio el cálculo que esto más o menos servía. ¿Y cuál es la conclusión? Si bien marca una tendencia, haría falta un estudio más importante para poder definir si esto es cierto o no. No tenemos nada real en medicina. Tenemos todo tendencias y tenemos que ver qué tendencias seguimos nosotros para hacer todo esto justamente. ¿Y por qué les digo esto? ¿Cuántas flechas dieron en el blanco? Digan, nada, tiene un número. Una. Mentira, todas dieron en el blanco. Entonces, cuando hablamos de los niveles de evidencia, randomizado, prospectivo, multicéntrico, doble ciego, controlado y en inglés, me va a demostrar la eficacia, 2 de esos, la eficacia y la utilidad de un producto para el 60% de la población. Y al otro 40%, ¿qué hacen con el 40%? No lo atienden, no le dan turno a ese, lo dejan para que lo vea otro. Bárbaro, fantástico. Pero tengo menor nivel de evidencia. Y tengo menores niveles que no significa que no haya evidencia. Entonces, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No es que no existe porque no tiene ese calculito hecho. Entonces empecemos a abrir un poquito más la mente para entender que el que está delante es variable y tenemos que ver qué podemos hacer por este. ¿Cuándo utilizamos cannabidiol en la práctica médica? En pacientes que no logran una respuesta terapéutica con el tratamiento estándar. Yo no lo utilizo de primera línea. Me torcí un tobillo, no me doy gotitas de cannabidiol. Me tomo un antiinflamatorio, me pongo hielo, no camino, ya se me va a pasar, ¿bien? Presentan múltiples comorbilidades asociadas, tengo menos efectos adversos, tengo menos toxicidad
y padecen condiciones de alto impacto en la calidad de vida. ¿Por qué? Por lo que veíamos antes de cómo impactaba en la calidad de vida. Y en esto sí quiero mostrarles esta publicación porque me pareció extremadamente importante para compartirla con ustedes. Por varias razones. Cannabis medicinal en adultos mayores en Canadá. Una estadística, una casuística que hicieron autorreportada acerca de qué usaban y para qué les servía y qué no les servía. Casi 10.000 adultos mayores, con lo cual el número ya empieza a hacerme un poquito más entretenido. 10.000 adultos mayores, desde edad promedio de 73 años, de los cuales usaban cannabis medicinal, 2 de cada 3 para dolor. Dolor musculoesquelético, dolor por daño inflamatorio, etcétera, etcétera. Dolor oncológico. Aceite de cannabis usado por el 81% de los adultos mayores, de los cuales 4 de cada 5 usaban compuestos con CBD único o como mayor componente. Por lo tanto, la eficacia la tengo en el CBD y no me hace falta el otro para tener la eficacia que yo quería, que ese que me genera un poco más de riesgo. Cosas importantes de esto: efectos adversos, sequedad bucal, mareos, embotamiento, en baja proporción, 10% como promedio. Lo vemos con cualquier fármaco que utilizamos, pero lo que me pareció más interesante todavía es que cuando uno habla de sustancias adictivas a nivel mundial, las drogas que más generan dependencia a nivel mundial son las benzodiazepinas. Y cuando viene cualquier paciente que tiene 80 años y te dice que para dormir toma Lexotanil, vos ya sabés que hace 40 años que está tomando Lexotanil, porque no creo que ninguno de ustedes lo conozca, Lexotanil, que era el bromazepam. Ninguno lo va a prescribir porque no lo vivieron nunca. Utilizarán el Persolam, utilizarán otra cosa, no me interesa. Pero cuando te vienen con eso, sabes que hace 40 años que está usándolo. O Trapax, te utilizan Trapax para dormir. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque estos adultos mayores reportaron mejoría en el dolor en el 70%, mejoría en el sueño en 2 de cada 3 y mejoría en el estado de ánimo en el 50% de la población. Dolor es calidad de vida. Entonces no me interesa solamente bajarle el numerito, sino mejorarle las otras condiciones. Un individuo que tiene dolor crónico y no duerme, al día siguiente le duele más. Conseguiste que duerma, va a tener más capacidad operativa esa persona. Va a tener mejor estado de ánimo, va a poder participar más en la vida. Y lo más importante, 35% refirieron reducción del uso de opioides y un 20% reducción del uso de benzodiazepinas en adultos mayores. Entonces, este artículo, por eso para mí, lo presento siempre porque tiene estas cosas que es la información que muchas veces no podemos ver. Recuerden el uso del cannabis, sobre todo el cannabidiol, sobre todo en dolor, porque el dolor es un espectro enorme, no solamente la intensidad, para mejorar el estado de ánimo, la calidad del sueño, el impacto del estrés de vida, y se van a encontrar algunas publicaciones, y sobre todo los que se dedican a hacer medicina canábica, te dicen que gracias al cannabis suspendieron todos los otros medicamentos analgésicos que tenían. Yo no hago medicina canábica, hago dolor. Y los pacientes que me vienen a ver a mí son pacientes que tienen varios tratamientos, varios fármacos, muchas veces tiempo prolongado, opioides mayores por años. Y a veces te empiezan a generar algunos efectos secundarios tardíos, los opioides y demás, y tenés que ver cómo hacer la consideración para cambiar esta medicación. Yo no le pude sacar la medicación a nadie. Más o menos al 50% de las personas que atiendo yo, que les di el aceite de cannabis, el cannabidiol, no el aceite de cannabis, el cannabidiol farmacéutico, les pude dar alguna mejoría al 50% de esas personas. Y a algunos de ellos les pude bajar las medicaciones más tóxicas. Entonces, para mí sí es importante tener esta herramienta porque me permite seguir en la línea que tenía antes de hacer lo que podía por alguien que estaba severamente dañado. Y en ese sentido hago un planteo que es diferente. Nosotros vemos cotidianamente que hay montones de personas que toman analgésicos, que se los indicó cualquiera. El criterio de la indicación del analgésico en la medicina es fantástico, te lo indican cualquiera de cualquier manera y sin ningún criterio, pero hay gente que utiliza crónicamente. Yo tengo un dolor crónico, utilizo crónicamente analgésicos. Un día me tomo un paracetamol, un día un tramadol, un día en ibuprofeno, un día en diclofenac. Hay días que tomo 2, hay días que no tomo ninguno. Eso no es uso de fármacos. Eso es un poco un objeto acompañante contrafóbico que tienen, que es cierto que al dolor, pero uno le pregunta, ¿y te alivia el dolor? No, ¿y para qué lo tomás? Y porque algo tengo que tomar, te dicen. Ese señor, esa señora, es altamente probable que con las gotitas te deje esos medicamentos. Están cambiando el chupete.
no están teniendo acción terapéutica, están teniendo nuevamente algo que le doy la derecha. Va a ser mucho menos tóxico que estar tomando todas esas cosas por tiempo prolongado. Y a lo mejor hasta menos costoso también. ¿Cómo usamos el cannabidiol? Los canadienses que tienen experiencia profunda y que tienen asociaciones con THC plantean el inicio con cannabidiol sistemáticamente, iniciando a veces con 10 miligramos a la noche, luego 10 miligramos cada 12 horas. En el adulto mayor frágil empezamos con 5 miligramos. En el producto 5 miligramos es una gota, así que sería una gota a la noche. Después vamos a ver cómo lo titulamos acá. Pero le aumentan cada 3 días hasta llegar a 40 miligramos. Cuando encargué 40 miligramos no alcanzaron eficacia, le agregan 2,5 de THC. Y la titulación se hace cada 5 a 7 días, porque tarda mucho más en alcanzar el estado de equilibrio de concentración plasmática, sabiendo que dependiendo de la dosis que yo incorpore de THC, en los registros de doping puede aparecer hasta los 30 días después en los análisis que se hagan, para tener en consideración esto, como les decía antes, del otro producto. Y después lo vuelven a aumentar el CBD y después lo hacen artesanal. Tienen asociaciones, nosotros no tenemos asociaciones. ¿Qué hacemos nosotros? Cualquiera de ustedes, por un dolor crónico, empiezo con 2 gotas, 10 miligramos cada 12 horas, porque dura 12 horas. A los 3 días te aumento, si quiero, a 4 gotas cada 12 horas. A los 3 días te aumento a 6 gotas cada 12 horas. A los 3 días te aumento a 8 gotas y te hago venir a verme más o menos en 3 semanas, utilizando aproximadamente unos 100 miligramos día. Con lo cual, la consigna es, aumentás si no te alivió. Si te alivió, te quedás con la dosis que tenías. No tenés que aumentar si estás bien. Si hay un alivio parcial, quédate con esa dosis y lo charlamos cuando vengas. Déjame que analice qué tanto te alivió. Quédate con eso, aguantamos un poquito y nos vemos dentro de 3-4 semanas. En adultos frágiles se plantea iniciar con menos. Se puede hacer una gota que es 5 miligramos. Recuerden, cada gota es 5 miligramos. No hay una dosis correcta. La dosis correcta es la menor posible, que tenga eficacia terapéutica y no tenga efectos secundarios, como decimos siempre habitualmente. Entonces, 5 miligramos de cannabidiol por gota. Y después viene un fenómeno que es el que nos compromete todavía más, pero que tenemos que salir como podamos de esto. El Cambis, que es el producto del laboratorio ELEA, está desde hace 3 años. En 2021 llegó acá a la Argentina, en diciembre de 2021 se estableció acá, va a cumplir 3 años ahora. En el año 2022, les quiero hacer un comentario simple, para nada malintencionado, no es mi objetivo, pero desde el año 2015 que se empezaron a permitir las plantaciones a nivel nacional, amparadas por el gobierno y todo, que la primera fue la de Jujuy, del hijo del gobernador Morales, etcétera, etcétera. En el año 2020, yo creo que ustedes tendrán un recuerdo de cuando hicieron la primaria, que cuando hacían el mapa de la República Argentina con división política, cada provincia tenía un color distinto. Desde el año 2020 todas las provincias argentinas son verdes. Todas tienen plantaciones de cannabis. Con un fenómeno que a lo mejor no quiero ni siquiera traerlo acá, lo largo así porque se me ocurrió en algún momento analizar por qué. Porque en el año 2020 la tonelada de soja se exportaba oficialmente a $600, la tonelada de cannabis a 1.200. Entonces no quiero decir que acá es una cuestión de negocio ni nada que se le parezca, no es mi intención, lejos está todo esto, pero sí sé que en el año 2022 ANMAT aprueba, autoriza la comercialización para venta exclusiva en farmacias, en 6 meses estará en la góndola de Coto al lado del aceite de oliva, de este producto que son los derivados del cannabis, productos vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la medicina humana. Entonces, ANMAT permite la proliferación de una serie de productos que tiene que ser envasado en botellita de 10 mililitros, que es de venta en farmacia con prescripción médica, pero que me permite a mí que algo venga de Santa Fe, que algo venga de Jujuy, algo venga de Chubut, no sé qué componente tiene, no sé qué suelos tenía, no sé qué características tiene, qué concentración tiene, y te lo dan en la farmacia con la prescripción médica. Yo no lo puedo prescribir, no sé lo que tiene. No, dice que tiene cannabidiol 100 miligramos por mililitro. ANMAT no hace un control farmacéutico sobre estas cosas, hace un control de producto vegetal, que no es lo mismo.
no es tan estricto, no tiene la exigencia de lo que tiene un producto farmacéutico. Y con otra salvedad, que no tiene prospecto. Entonces les quiero mostrar a ustedes, cuando es este frasquito, que la gente de Lea saca el frasco de 10 mililitros como producto vegetal, para entrar en este mercado, y ustedes, cualquiera de ustedes que recuerde un prospecto farmacéutico, aquí tienen el prospecto del Cambis, CBD, el de 10 mililitros, el producto vegetal. No puede tener prospecto porque no es un producto farmacéutico, no tiene ninguna indicación de cómo se toma, no tiene una indicación de qué hacer si te intoxicás. El Cambis común, 30 y 100 mililitros, tienen toda una sábana con todas las cosas que ustedes pueden ver qué hace, qué no hace, dónde ir, dónde no ir, qué dosificación hacer y qué no hacer. Esta categoría obligó probablemente a la gente del laboratorio Lea a que el mismo producto que tenían como Cambis envases de 30 y de 100 mililitros, de 100 miligramos de cannabidiol por mililitro, lo hayan comercializado hoy en día en un envase de 10 mililitros con el mismo gotero, con la misma concentración, con la misma droga. O sea, sale del mismo tonel que te sale producto farmacéutico. La diferencia, a mi criterio, es esa, que sale del mismo lugar. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué consideraciones tenemos que tener con esto? El Cambis común, ojo con el nombre, Cambis es cannabidiol 100 miligramos por mililitro, medicamento. Envases de 30 y 100 mililitros, 20 gotas, 1 mililitro, 100 miligramos, una gota, 5 miligramos. Expendio en farmacia con receta archivada bajo prescripción médica. Como un tramadol. Con lo cual, si un paciente tiene una prepaga y vos le haces con receta archivada, le hacen el 30-40% de descuento como cualquier producto. Con una obra social es distinto porque te puede decir no, que no lo reconoce porque está fuera de prospecto, off-label, entonces no te van a reconocer. No tengan miedo a ese terminito off-label, porque off-label significa que no es la indicación original para ese producto. Y ANMAT le permite al médico indicar productos fuera de prospecto si el tratamiento convencional no alcanzó el objetivo que quería o si tiene efectos secundarios y puede considerar que esto podría llegar a ser útil. Entonces se habla con el paciente, le dice probemos esto y probá, se acabó la historia. Y si te da resultado, después le haces todos los papelitos para que la obra social te lo autorice dentro del programa médico obligatorio. Entonces no es tan grave. Pero lo interesante es que este mismo producto, cannabidiol 100 miligramos medicamento, el Cambis CBD, frasco chico, 10 mililitros, es exactamente lo mismo, solo que es con receta común, una receta común en la farmacia. Es como ir a comprar un jabón, un shampoo. Entonces, por eso inicialmente no tiene descuento, pero como está prescripto, las farmacias que hacen descuento pago efectivo te hacen el 20, el 30% de descuento también en esto. ¿Qué otra ventaja tuvo para mí en la práctica diaria? El envase de 30 mililitros sale 100.000 pesos. Entonces a veces me era difícil a alguien decirle, mira, gastate 100.000 pesos para ver de probar esto, a ver si te sirve o no te sirve. Generalmente me dejaban algunos frascos, le daba el frasco, probaba y si le servía después lo hacíamos comprar. El envase de 10 mililitros sale 20.000 pesos. Entonces es más afrontable ese gasto y aparte cuando vos lo vas titulando, el frasco de 10 mililitros te va a durar casi un mes. Hasta que venga las 3-4 semanas a controlar el paciente. Y ahí recién ves después qué haces con ese paciente, donde puede, si utiliza un frasco por mes, gastar 20.000 pesos por mes, acabó la historia. O sea que hasta económicamente me reditúa todavía para poder hacer este trabajo. Entonces, como les decía, no solo voy a aislar el cannabidiol de otros productos porque es un producto farmacéutico, sino que tengo la consistencia del producto. Consistencia del producto significa que compré hace un mes y que voy a comprar dentro de 3 meses en Salta o en Tierra del Fuego es exactamente lo mismo. Cuando la elaboración es artesanal no tenés consistencia de producto. Entonces no estás sabiendo lo que estás consumiendo. Tanto esto como esto que está acá, lo tienen ustedes en ese papelito, en ese tríptico que tienen ahí, donde está esta información y alguna información más para que lo tengan, sobre todo para la titulación y para todo lo que es esto del marco regulatorio de lo que sería venta como producto vegetal. Entonces, les agradezco su atención y si tienen preguntas trataré de contestarlas con todo gusto. Muchas gracias.
Sí. A mí me toca de costado. Preguntaron por uso de cannabidiol en ansiedad e insomnio. Yo, como digo siempre, hago solamente dolor, pero mis pacientes tienen trastorno del sueño y te mejora el descanso y mejora el sueño. Y uno no puede evitar a veces, porque te saturan, porque te pican la cabeza los de alrededor, los familiares, los conocidos, todo eso, y he utilizado en algunas personas dosis de cannabidiol para nocturno. Cuando utilizo en sueño lo doy solamente nocturno, porque no me interesa que duerma de día, si quiero que duerma de noche. Inclusive lo que yo conté de la asociación con la melatonina me pasó con una persona llegada a mí que estaba tomando 2 capsulitas de 3 miligramos de melatonina que no alcanzaba y empezó con 2 gotitas, se durmió hasta el mediodía. Bueno, usaba una sola capsulita eso y después dejó la capsulita y quedó con las gotitas y después dijo, no, esto no me hace nada y se fue a buscar otras cosas, que es un fenómeno recurrente en la práctica diaria, sobre todo en la atención no formal que hacemos habitualmente. Yo no estoy de acuerdo en la atención no formal porque no puedo asumir responsabilidad, entonces le dije, hace lo que vos quieras, no hay ningún problema. Anda a ver a alguien que hace sueño, ¿no? Digo, porque muchas veces los psiquiatras tratan el sueño, entonces no, que alguien que se dedica al sueño. A ver, yo no me hago tratar los problemas lipídicos con el traumatólogo, lo trato con el que hace lípidos puntualmente, ¿bien? Entonces, el planteo sería ese, lo puedo usar y de hecho la gente suele hacer notar que reduce ese nivel de excitabilidad, te calma la ansiedad, que es lo que marcaban ahí esas estadísticas. Refieren en las casuísticas que le reduce todo eso a los que tienen dolor. Yo no te puedo decir aislado, lo que sí te puedo decir que en psiquiatría se está usando a pasto. En todo lo que es trastorno de ansiedad, en depresión, en estrés postraumático, en trastorno de déficit de atención del adulto. Ese es distinto. Por eso digo, lo habitual cuando recién vino el producto acá, que te digo fue fines del 21, en el 22, mediados del 22, viste que uno se toma su tiempo para ir analizando las cosas, empecé a usarlo y no llegaba a 100 miligramos día. Hoy en día tengo pacientes con 140 miligramos día o más, porque sabemos que la dosis techo hoy en día está establecida en 400. Si puedes tener pacientes con 200 miligramos y demás, y esto es eficacia y tolerancia. Si le hace bien y no le hace mal, seguí. No hay ningún inconveniente. Con el margen de seguridad que me da el cannabidiol, estoy mucho más tranquilo también. Si no le hace efectos secundarios, si le alivia, estaría fenómeno. Pero que lo utilizan, sobre todo psiquiatras, hoy en día te diría que es tal vez lo que más han agregado en su arsenal terapéutico en el último año. ¿Otras preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Comentarios? No, vos no porque llegaste tarde, vos no hagas ningún comentario. No, nada, nada. Vos ni hablar, no, no. Tienen prohibido los comentarios los que llegan tarde. Bueno, Ariel, los vas a invitar a que suban al tercer piso, no sé, dale. Bueno, muchas gracias, gente, muy amables.